Bienvenidos a La Minuta, gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a tu podcast favorito, La Minuta. Vamos a hablar de tema interesante, todo como siempre lo estamos enfocando especialmente a nuestro país, El Salvador. Un saludo a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos invitados excelentes como todos los viernes. Vamos a darle la bienvenida primero a nuestro colaborador desde Italia, José Jandres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Jandres. Como siempre, un gusto tenerte. Hola, Eric. La verdad que sí, es siempre un gusto que estemos compartiendo en este podcast porque traemos siempre datos nuevos, información nueva, debate, curiosidades, provocaciones políticas también. Así es que hoy no es la excepción en este podcast porque traemos unos panelistas a los que vamos a aprovechar la presencia para exprimirlos al máximo y sacarle todo lo que saben. Se va a poner muy bueno. Acompáñenos. Comentaros de que estamos ya en otras listas en el podcast. Nos escuchan en Alemania, pues están escuchando también en Colombia, Ecuador, obviamente, América Latina, Francia, España, Bélgica, Italia, Estados Unidos. El podcast lo vas a encontrar donde estés. Así es que vamos a entrar ya con un tema muy interesante para El Salvador. Violación de derechos humanos, reforma constitucional. Hay mucho que hablar en política en El Salvador y para eso traemos a un experto. Vamos a dar la bienvenida desde El Salvador a Benjamín Cuellar. Buenas tardes, don Benjamín. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal la tarde en El Bien, Salvador? bien, gracias. Bien, aquí estamos, a la orden. Excelente. Gracias. Y también desde El Salvador le vamos a dar la bienvenida a otra experta en cuestiones de derechos humanos para hablar sobre el tema. ¿Quién más que las especialistas? Tenemos a Janet Estrada desde El Salvador. Buenas tardes, Janet, bienvenida. Buenas, un gusto para todos, periodistas de El Salvador, acá haciendo nuestro trabajo todos los días. Así que un gusto, bendiciones a todos y gracias a Lick Boyer por acompañarme. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haber aceptado estar con nosotros en este podcast que lo escuchan en todo el mundo. Así es que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestras redes sociales. Recuerden encontrar nuestra página web www.elemporiodigital.com. Iniciamos ya con el tema, ya. ¿Iniciamos? Tito, Andrés. Yo diría que sí. Yo diría que no nos demoremos más. Iniciemos por las reformas constitucionales si están de acuerdo. No sé si nos va a alcanzar este podcast, ojalá nos acompañe en otras invitaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que El Salvador está en el ojo del huracán en Latinoamérica y no solo en Latinoamérica por muchos temas, por muchos argumentos, por el tema de las pandillas, por el tema del Bitcoin, por el tema también precisamente de las reformas constitucionales, porque el vicepresidente pues ha dado algunas que otras declaraciones que ha dejado vacíos, nos ha dejado inquietos. También el vicepresidente Félix Ulloa ha participado en la creación de un bosquejo de reformas constitucionales en la que invitó a Fabio Castillo y un conjunto de abogados constitucionalistas en El Salvador. Algunas reformas, propuestas de reformas inmediatamente fueron vetadas por el presidente a priori, antes de llegar a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, me gustaría iniciar haciendo esta provocación a nuestra invitada y a nuestro invitado. Pues bien, algunos sostienen de que la constitución vigente es la constitución que dejó Arena, ¿no? La que dejó el mayor Roberto Dawinson, que se han venido haciendo reformas, etcétera, pero que la esencia es esa. Bueno, necesita cambios nuestra constitución de República en El Salvador. ¿Cómo están viendo ustedes todo este panorama de las reformas a nuestro libro base, ¿no? Nuestro encuadramiento jurídico, político en el país? Iniciamos con la licenciada Janet. Pues necesitaríamos que se cumpliera la Constitución, no creo que necesitaríamos reformas, pero desde el momento en el cual se destituye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se instalan
4 magistrados a favor del presidente y se destituye al fiscal general y se instaura un fiscal a favor, debido a que se están investigando 21 casos de corrupción durante el periodo de pandemia. Esto quiere decir que desde aquel momento, en el 2021, estamos bajo, ¿qué podríamos decir? Ahora hablan, bueno, ustedes saben que, como dijo, se trató de hacer una reforma, que al principio dijeron que iban a hacer reformas básicas, ahora se hablan de 187 cambios. Eso fue lo que se presentó justamente hace 3 horas. La prensa latina acaba de presentar que la Asamblea Legislativa está diciendo que se va a retomar el tema de la reforma a la Constitución, donde ya se habla de un partido único, donde ya se habla de una presidencia a la cual ya no se le pone tiempo, ya llevaría un segundo mandato, y aquí en la nueva reforma ya no hay un tiempo, ya es tiempo indefinido. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Y el mismo Félix Ulloa, pues, porque al principio las personas que estaban en este grupo que iba a hacer los cambios de la Constitución, se abandonan esto y quedan personas a favor. Hace 15 días, antes de vacaciones, se reunieron con el presidente de la Asamblea, con el jefe de fracción de la Asamblea Legislativa, pastores y el vicepresidente, y dijeron que se iba a tratar de que esta asamblea aprobara, porque se necesitaría que apruebe y que luego la siguiente asamblea legislativa ratifique, ¿verdad? Pero la misma ley dice que las reformas constitucionales deben de surgir de la sociedad civil. De aquí no han surgido de la sociedad civil, usted mismo lo está diciendo, surgió de Félix Ulloa, que es un político. Eso es muy importante. Entonces, eso es muy importante. Estamos viendo acá. Y claro, lo que pasa es que para entrar más, digamos así, obviamente las sociedades modernas están cambiando, van avanzando de alguna manera u otra, su forma de sociedad, su forma política. Eso nace desde la misma sociedad, lo que está comentando, bueno, lo que ya lo dijo Hannes, lo que está comentando Janet. Entonces, pero estas digamos, iniciativas son con un trasfondo de interés, un trasfondo de beneficio. Janet, ¿cómo lo percibes tú? Pues cómo lo podríamos percibir si viene desde el mismo ejecutivo, ¿verdad? O sea, yo no quisiera poner palabras o quitar, porque yo estoy bajo un régimen de excepción en mi país. Aparte hay una ley mordaza para los periodistas. Por cierto, ya tienen un año en ese estado de excepción, ¿no? El mes de marzo 22 meses. 2022, ¿no? Exacto. Entonces, pero lo que podemos ver es que si vemos las leyes, como yo les digo, no necesitamos un cambio, necesitamos que las leyes se apliquen. No les podemos hablar de transparencia porque el Instituto de Acceso a la Información, en lugar de abrir los expedientes, los está cerrando. No sabemos, todo se ha declarado bajo reserva, no solo 3 años, sino 7 años. Entonces hay muchas cosas que no las sabemos. Como dijo Andrés, hay muchas cosas que el mismo vicepresidente no se saben, porque no las dan a conocer, porque hay mucho secretismo. Pero lo que sí podemos decir es que en cuanto a los procedimientos que se deberían seguir, no se están cumpliendo. Y se nos hace extraño como periodistas ver que algunas cosas que deberían surgir desde la sociedad civil están surgiendo desde el mismo ejecutivo, y que ahora resulta que se reúnen bueno, ya ustedes saben, ya se presentó una primera entrega al presidente de la República. Ahora resulta que estas reformas se presentan al presidente del partido en el gobierno, y se dicen que se van a discutir si el pueblo lo quiere. La cuestión es que la ley es específica y dice que deben de venir desde el pueblo, ¿verdad? Y eso no se ha cumplido. También ahí está Benjamín Cuellar, que es el experto que nos puede decir, ¿verdad? Eso es lo que eso ahora mismo, claro, Janet. A ver, pero aquí la pregunta es esta, ¿no? Porque si bien es cierto, ya no es primera vez que se vive esto en los países de Latinoamérica, ¿no? Esto es muy común, venimos desde el sur, de izquierda hacia de derecha. Nayib Bukele, por cierto, dijo que no era de izquierda, ganó por un partido de derecha, pero bueno, estamos viendo muchas situaciones. El mismo plan Cuscatlán nunca se entendió, porque habla de
habla de un plan neoliberal y habla de la perestroika y habla de neoliberalismo, pero nunca se definió qué era lo que era. O sea, él nunca se definió claramente qué Yo es lo creería que a qué es lo nivel que era. internacional está más claro, Janet, porque para que hubiese estado en la CEPAC, Nayib Bukele, eso dice mucho a nivel Con los internacional. conservadores. Como conservador, correcto. Dirá mucho, pero cuando usted lo había alineado, ¿a quién lo había alineado? Porque ha jugado con Chile y con Rusia. Hombre, A menos que está jugando. Sí, sobre eso, bueno, hago un paréntesis. Ha tenido dos posiciones a nivel internacional. Por ejemplo, sobre la guerra en Palestina, fue uno de los primeros presidentes que dijo que apoyaba a Israel, ¿no? Y No, comparó debemos de hacer un a buen la análisis de organización, lo que él dijo. Dijo que apoyaba a Israel y que quería que jamás. comparó Hamas con las pandillas pero en El Salvador. interesante. Sí, Lo que está, sí, pero es que vamos a ahondar eso quizá posteriormente. Ahora me gustaría Sí, sí. preguntarle a Benjamín, porque esto hay que compararlo con Nicaragua. Me parece que es la misma plana, lo mismo que sucedió en Nicaragua. Incluso hay entrevistas que se le hicieron a Nayib Bukele con las mismas preguntas que supuestamente se le hicieron al presidente de Nicaragua, Benjamín Cuellar. ¿Usted cómo ve esta parte de las reformas? Plantémoselo así. ¿Es el mismo gato pero revolcado? Yo lo planteo de otra manera. A ver. Lo que Ortega, y eso lo he dicho desde ya ratos, lo que Ortega hizo caminando, Bukele lo está haciendo corriendo. ¿Sí? Okay. Eso es lo que está sucediendo aquí en El Salvador. Y eso tiene una repercusión fuera de El Salvador, porque está extendiendo un mal ejemplo, ¿verdad? Y eso es una de las consecuencias graves. Bueno, lo interno es gravísimo, pero también lo grave es que el mal ejemplo, hay gente que le dice el fenómeno Bukele o el modelo Bukele, no, el mal ejemplo Bukele se está extendiendo en otros países. La gente no sabe lo que verdaderamente está ocurriendo en El Salvador y las consecuencias. Con esto de las reformas constitucionales, yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con Janet. Estoy de acuerdo cuando dice que lo que importa es que se cumpla la Constitución, pero en desacuerdo porque sí creo que hay que hacer cambios. Pongo un ejemplo. El artículo 1, el párrafo 2, ¿verdad? Del artículo 1, asimismo dice, reconoce como persona humana todo ser humano desde el instante de la concepción. Sí. Ahí está prohibido absolutamente la posibilidad del aborto por las 4 razones, perdón. Está prohibido absolutamente. Y ahora en la reunión precisamente en Estados Unidos de la cueva ultraconservadora del mundo. Sí, no, es que eso no se entiende. No, la gente no sabe qué es eso. Es la cueva ultraconservadora del mundo donde llegan los animales más feroces, ¿verdad? Del ultraconservadurismo. Ahí estuvo Milei, Trump, Abascal y Bukele. Pero la estrella fue Bukele. Sí. La estrella fue Bukele. Incluso ni Trump, ¿verdad? Le llegó tampoco Milei y mucho menos Abascal. La estrella fue Bukele. Por eso yo digo, lo preocupante de todo esto es lo que está ocurriendo internamente, lo que va a ocurrir internamente y las repercusiones que tiene esto fuera del país, porque la gente dice, bueno, pero entonces la comunidad internacional va a tener que intervenir. ¿Qué han hecho con Maduro? ¿Qué han hecho con Ortega? Por citar los 2 ejemplos más cercanos. Claro. No, ahí están, ahí siguen, ¿verdad? Y ocupan eufemismos, ¿verdad? Para cuando se atreven a medio criticar, ocupan eufemismos. Ahora le acaba de opinar una vocera del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y ya los ¿cómo serían? Los corifeos de Bukele, ¿verdad? Ya están diciendo que el Fondo Monetario Internacional está aplaudiendo el rumbo de la economía de El Salvador, cosa que no es cierto, ¿verdad? Cosa que no es cierto. Pero como ocupan eufemismos, le sacan la parte. Pero entonces yo decía, ¿qué hay que reformar? Okay. Y pongo el ejemplo, el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución, ¿verdad? Sobre la concepción. O sea, sí, que es uno de los
Pero quiero de poner un los ejemplo temas. de lo que no hay que reformar y que probablemente se va a reformar. ¿Sí? Yo escuché de que, no sé si en el proyecto que mandó Ulloa, que no es que o sea, Bukele lo engavetó, o sea, lo recibió y lo engavetó, Sí, y lo dijo archivó. que él lo iba a revisar. Pobrecito, ni pasó derecho mercantil, ¿verdad? Ni alcanzó a estudiar derecho mercantil, va a saber de derecho constitucional. Pero, como ocupan, no, él sabe del derecho bukeliano, ¿verdad? Eso es lo que sabe él. Entonces, tengo El entendido, derecho bukeliano. sí, sí, tengo entendido que el artículo 7 sí lo piensan reformar, al menos en el último inciso, que es el que prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial. ¿Sí? O sea, están hablando de la posibilidad de que puedan existir grupos armados. Aunque con la posibilidad bueno, con eso del lenguaje inclusivo, no me atrevería a pensar que eso va a meter a temas del aborto ni a temas. No, eso ya dijo que no, lo dijo en la No reunión esta de creo. Estados Unidos, lo dijo ni siquiera lo dijo oficialmente, pero lo dijo afuera, e inmediatamente borraron de todos lados, ¿verdad? Todo el lenguaje inclusivo, todo lo que tiene que referencia a estos asuntos. No, eso no lo va a reformar. Estoy hablando de grupos armados, la existencia de grupos armados. O sea, y yo estoy seguro, no podría decir, pero yo consideraría la posibilidad de que esos grupos armados sean las maras, que las maras sean la nueva organización democrática nacionalista de El Salvador. Ustedes no existían cuando el general José Alberto Medrano, el Chele Medrano, creó la Organización Democrática Nacionalista, y que era un grupo armado en todo el país, extendido, legalizado, ¿verdad? Y las patrullas cantonales, ¿verdad? Entonces, pongo como ejemplo esto. Eran Que las lo van a defensas reformar. civiles. Las defensas civiles, correcto. Orden, defensas civiles y patrullas cantonales. Okay. ¿Sí? Entonces, y eso van a ser las maras, ¿verdad? O sea, no me extrañaría que eso fueran las maras. O sea, hay un montón de gente inocente capturada. Hay líderes de las maras que o están soltando o no los han agarrado, ¿verdad? Y que hasta alcaldes son. Carlos Sánchez fue electo alcalde de Cuscatlán Norte y estuvo preso al inicio del régimen de excepción, perfilado por la PNC como, no me acuerdo el nivel, pero como un integrante importante de MARA. Ahora es alcalde de Nuevas Ideas en Cuscatlán Norte. Van a hacer un operativo igual que hicieron para capturar el que acaban de hacer en Chalatenango, en el sur de Chalatenango, para capturar a Carlos Sánchez. No, si es alcalde ya electo, ¿sí? O sea, en Chalatenango, en el sur de Chalatenango, en distritos, bueno, eran municipios, ahora son distritos después de las elecciones, pero en distritos en los cuales ganó el FMLN, Otonico, Cancasque, no me acuerdo cuáles son los otros, ahí acaba de meter un operativo de casi 6,000 policías y soldados para capturar a dos personas, ¿no? A dos. Sí, Hoy eso dicen vimos acaban de decir que capturaron más, pero pónganle que haya capturado 50, 60. Eso se hace con 2 detectives formados en inteligencia policial, con un buen laboratorio de investigación policial, y no eso, no de esa forma. Pero es que este es un gobierno de mensajes. Ahí están mandando un mensaje a la población organizada, porque a esta gente y que llegaron al museo de John que votó Cortina, por el FMLN, que no está con Bukele, le está mandando un mensaje. Como también le está mandando un mensaje a las comunidades organizadas con lo de Santa Marta, ¿verdad? Con el tema de Santa Marta. Le está mandando mensaje a los políticos de oposición, como en el caso de Rubén Zamora. Le está mandando mensajes, bueno, Rubén Zamora y Ernesto Mason. Le está mandando mensajes a empresarios que no son tan dóciles como Catalino Miranda, ¿verdad? Ahí está en la cárcel Catalino Miranda. Le está mandando, y le confiscó los buses, cosa que está prohibido. Le está mandando mensajes a su círculo interno, a su círculo más cercano, interno, con el caso de Alejandro Mason, ¿sí? Entonces, miren, aquí no tenemos... Se ve un panorama complicado. No, un panorama
perdón, no ocupemos eufemismos, un panorama Pero cabrón, mire, esto lo ¿verdad? constitucional. Panorama Jodido, panorama jodido. cabrón, Sí. jodido, cabrón. Sí, sí. Y no podemos adelantarnos qué reformas van a hacer o van a reformar la Constitución para hacerla a su medida, ¿verdad? A su medida. Y ahí van a hacer cualquier cosa. Me imagino de que el gobierno y los asesores, el círculo más estrecho, ellos sí tienen claro qué tipo de país quieren, hasta dónde quiere llevar El Salvador y cómo quieren hacerlo. Pienso que ellos sí. Quizás la militancia del Partido Nuevas Ideas no lo sepa, pero la élite que está gobernando, o este grupo que gobierna, pienso que tienen claro la metodología a utilizar. Y precisamente la Asamblea Legislativa y el sistema judicial son fundamental para hacer todo este tipo de cosas. En cuanto al tema Perdón, podemos hablar de militancia de Nuevas Ideas. Yo no hablaría de militancia. Si no es un partido, orgánicamente no existe, no hay participación. También hay una serie es un rebaño, es un rebaño. Observo en X también de que hay problemas internos, hay un montón de convulsiones. Ya se están viendo dentro y fuera del país. Eso es lo que iba a preguntar, porque, a ver, a pesar de que, aunque exista un partido, existan... Formalmente existe. Sí, pero, a ver, lo que pasa es que existe el problema de que van a votar y han elegido, aunque era inconstitucional, que la Constitución no lo guardaba, han permitido que se fuese como candidato, lo han elegido, gente iba a ser presidente 5 años. Bueno, de momento está para 5 años más. Obviamente probablemente reforma. No va a ser presidente, va a ser dictador. Ah, bueno, eso ya. Sí. Es sí, que no. eso. Sí. Sobre eso también quería preguntarle. Hay que mencionar las cosas con sus palabras. Insisto, no hablemos con eufemismos, ¿verdad? Y no estoy. Excelente. No, pero ayúdanos un poco a entender esto. Cuando dice que tiene 83% de la gente votó por él, 83%, 82% votaron de los votos válidos. Sí. Por él, de los votos válidos. Y los votos válidos fueron, ya les digo, aquí tengo el dato, por Bukele votaron más de 2.700.000, que es el 37.94% de toda la población salvadoreña dentro y fuera del país. Y el 43.48% del padrón, pero no de los votos válidos. De los votos válidos, quiero ver, los votos válidos fueron 3.191.615 y por Bukele votaron 2.700.000. O sea, no. De un universo de 7 millones de habitantes. Aquí tengo el dato, 7.120.000 habitantes. Pero ¿qué pasa con la gente que no va a votar entonces, Benjamín? Porque, a ver, está bien decir ese dato, bueno, que decía Erika, también un dato de análisis, pero lo que pasa es que, claro, 2 millones y lo eligieron. La gente, ¿por qué no vota entonces, Benjamín? Porque, mire, hay alguien, lo he citado varias veces en los últimos días, de alguien que no es santo de mi devoción, ¿verdad? Carlos Acevedo, que cuando llegó a la interpelación por los sobresueldos en la Asamblea Legislativa, él fue presidente del Banco Central de Reserva en la administración Funes, ¿verdad? Cuando llegó le llegó a decir en su cara, ustedes están cobrando sobresueldos también con esas plazas ad honorem, ¿verdad? Pero después de eso cambió. Entonces ahora es el que ha dicho que hay que subirle al 16% el IVA, no sé si de acuerdo con Bukele para meterle miedo a la gente y que después venga Bukele diciendo que él no va a permitir eso. O que sí le van a subir, ¿verdad? En realidad. Pues pero entonces eso tiene que ver con lo que me están planteando. ¿Qué pasa con esa gente que no votó? O sea, para mí eso es alentador. Y les explico por qué. Porque esa gente que no votó es gente que no le interesa eso. Pero lo que dijo Carlos Acevedo es que cuando el amor, porque se supone que mucha gente, la que vota por Bukele, esté enamorada de Bukele. Digo, entre comillas. Pero dijo Carlos Acevedo, cuando el amor entra por la puerta,
No, perdón, cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. ¿Sí? Y eso es cierto. Entonces, esos 2 millones de gente que no votan, potencialmente podrían más adelante votar en contra de Bukele. Pero Mm. y ahí está el problema, porque si vamos a hacer una reforma Eh, donde no va a existir competencia, no va a existir otra persona que pueda optar a ser presidente, es que ya está montado Benjamín. Entonces no hay opción. Al Es que final, pienso que el modelo político de El Salvador se va diseñando de tal forma que incluso podrían votar solo 500.000 personas y elegir un presidente. Sí, una cosa es el modelo político, eso es lo formal, pero la política en El Salvador, yo la describo rápidamente, y esto siempre tengo que mencionarlo porque siempre caemos en lo mismo. O sea, es una rueda de la historia que se mueve, pero en el mismo lugar, dando vueltas en el mismo lugar, porque el eje es la impunidad que permite el hambre y la sangre, ¿sí? Entonces, si ustedes se remontan al siglo XIX, en 1833, antes de que existiera la República de El Salvador, pero en el territorio que fue después República de El Salvador, se levantaron los pueblos nonalcos con Anastasio Aquino, ¿verdad? Sí. Y por hambre, y corrió sangre, ¿sí? Un siglo después se levantaron los pueblos, ¿verdad? De Izalco, los Izalcos y toda esta zona por hambre, ¿verdad? Y corrió sangre. Solo que ahí le agregaron otro ingrediente, la impunidad, porque decretaron una amnistía para los criminales, ¿sí? Entonces, después, en 1944, acabamos de conmemorar el aniversario, ¿qué? 44, ¿son cuántas décadas? 54, 64, 80 años, hace 80 años, ¿sí? Hace 80 años, la gente se levantó, ¿verdad? Y lo que hizo fue fusilar civiles y militares, más militares que civiles, ¿verdad? O sea, no la gente, hubo un intento de golpe de Estado. Y después de los fusilamientos y todo eso, la gente se fue a la huelga de brazos caídos. O sea, 44. y de ahí en 1972, la gente se rebeló en las urnas, ¿verdad? Con la elección de Duarte, que le ganó a Molina, pero lo hicieron fraude electoral. De ahí en 1977 se repitió y la gente se hartó de las elecciones. Entonces la gente se organizó y se vino encima la guerra, ¿verdad? Y después de la guerra, con los acuerdos de paz, creímos que, bueno, si hubieran cumplido los firmantes de los acuerdos, en 1993 se dieron 3 grandes incumplimientos que le prepararon el terreno a Bukele para estar haciendo lo que está haciendo ahorita. Fueron, primero, la amnistía, en marzo de 1993. Segundo, sacar a la Fuerza Armada a hacer tareas de seguridad pública cuando estaba prohibido constitucionalmente y por los acuerdos de paz también. Lo sacaron el 16 de julio de 1993. La amnistía fue el 20 de marzo de 1993. El 16 de julio de 1993 sacaron a la Fuerza Armada y a los militares ustedes los pueden sacar fácilmente de los cuarteles. El problema es regresarlos. Ahí es donde cuesta. Eso es lo que cuesta. Entonces, y tercero, en diciembre, desmontaron el Foro de Concertación Económica y Social, que era el que iba a hacer medidas paliativas, si quieren, ¿verdad? El que iba a impulsar medidas paliativas para el impacto, y así lo decía en el acuerdo de Chapultepec, sí, en el acuerdo de Chapultepec, para paliar el impacto del ajuste estructural neoliberal. El FMLN estaba aceptando eso. Entonces, después de esos 3 grandes golpes al proceso de pacificación, al incumplir esos acuerdos, ¿verdad? Entonces esto se torció y entonces Bukele se está aprovechando de todo eso. O sea, entonces usted no quiere decir de que es cíclico. Sí, entonces es cíclico. O sea, Mm. entonces eso ya va a venir. Pero es cíclico porque la rueda de la historia da vueltas en el mismo lugar. No, Y busca no siempre sé, alguna válvula de escape. no sé si falta mucho. No sé si falta mucho, pero los ciclos son cada vez más aquí viene violentos. una pregunta, Benjamín. Si bien es cierto, existen ciclos y está más que dicho y lo ha dicho usted también aquí, es que si existía, digámoslo así, las herramientas que va a poseer el actual presidente no existían en ese entonces.
sea, la como posibilidad no. de poderse agrupar, de poderse, quiero decir, en todo caso, de una manera pacífica, obviamente, hacer algún tipo de organización, de yo, para poder cambiar esta. Antes no existía, ahora lo existe, o sea, que tiene más posibilidades de resistir en el poder, quiero decir, ¿Qué no Benjamín. existía antes? Dígame qué no existía antes. Por ejemplo, ahora que va a hacer las reformas, que se puede elegir constitucionalmente, lo voy a poner entre comillas, esa es una ventaja para él, porque antes no existía. Antes, constitucionalmente, la dictadura se cambiaba cada 5 años o por golpes de Estado, pero la dictadura era la misma, ¿sí? La dictadura era la misma, ¿verdad? Y cuando por la vía electoral, se logró, ¿verdad? Evitar que los militares ganaran, los militares al servicio de la oligarquía. Entonces vino el fraude electoral y eso calentó más la olla de presión. El Salvador ha sido siempre una olla de presión que tiene válvulas de escape. Hay uno de ustedes acaba de mencionar válvulas de escape. Las válvulas de escape siempre han sido migración y mercado, ¿verdad? Mercado común centroamericano que después de la guerra con Honduras se cayó. Y se regresó la gente que había migrado a Honduras, que eran como 300,000 personas. O sea, ahí se cerró la válvula de escape. O sea, por eso El Salvador, siendo una olla de presión, tiene válvulas de escape. Ahora esas válvulas de escape se llaman remesas. Esas válvulas de escape se llaman remesas. Lo que impidió que El Tiene que ver Salvador con la migración. sucediera como Argentina, el corralito, ¿no? Uh-huh. Pero usted aquí nos ha puesto varias carne sobre las brasas. En primer lugar, volviendo a la pregunta que hacía Eric, bueno, en Nicaragua vemos, permítanme, me están diciendo que mi audio se escucha un poco bajo, le voy a aumentar. En Nicaragua, al parecer, Daniel metió preso a sus opositores, es decir, que a nivel de la vía electoral, si se bloca la posibilidad de que los opositores puedan participar en igualdad de condiciones, pues aunque ese porcentaje de abstencionismo, gente que no va a votar, gente que vota nulo, gente que todo eso, y igualmente sería como inútil, es decir, como que todo se va centrando a que independientemente de lo que suceda, siempre exista un ganador. Pero esto por una parte. Por otra parte, porque aquí nos escuchan en el podcast amigos y amigas de Latinoamérica, de varios puntos, incluso aquí en Italia, y la cuestión esta de dictador. Usted nos dijo aquí, no es que aquí lo que viene es una dictadura, nos acaba de decir. Ahora, ¿cómo tenemos que entender la dictadura? ¿Cuáles son las características de una dictadura? Bukele la definió cuando anunció que había ganado sin haber resultados oficiales, ni siquiera resultados preliminares. Cuando salió desde el palacio como que fuera monarca, emperador, con su señora a la par, y dijo partido único en un sistema democrático. Esa es la dictadura que define Bukele. O sea, partido único en sistema democrático quiere decir un dictador, ¿verdad? Sobre la base de un partido único, con formas, entre comillas, democráticas, pero el fondo es dictadura. Y la dictadura es el gobierno, bueno, la autocracia, ¿verdad? Es el gobierno de un tirano, de una persona que tiene controlado todo, Este para que sistema, nos entiendan. Benjamín, es muy similar, así, a nivel internacional, es comparable con el de China, Partido Comunista de China. Son otras realidades, es otra realidad Sí, pero totalmente quiero diferente. decir, la Y forma, otras historias. obviamente. ¿O de Rusia? Son realidades totalmente diferentes, pero Sí. en China no hay elecciones, ¿verdad? O hay elecciones a través del partido, es más similar a Cuba, ¿verdad? Lo de China. Las elecciones que entiendo yo que son del Partido Comunista Chino. En Rusia acaba de pasar en El Salvador lo que le pasó a un candidato presidencial en Rusia. Extrañamente se murió. En El Salvador, sí, y Alejandro Mason igual. Sí, o sea, estamos frente, las formas pueden ser diferentes, por historias, por condiciones, etcétera, etcétera, pero el fondo sí es el mismo, ¿verdad?
es una autocracia. El partido en China cambian a cada rato secretario general del Partido Comunista y presidente. Este se ha reelegido, que entiendo yo que si no era prohibido, no era costumbre. O era la costumbre de no reelegirse, pero este sí se ha reelegido. En China, al parecer, ya no, ¿verdad? Porque el actual ya puede ser difícil. Miren, ¿no será de que esta es una ola casi mundial lo que está sucediendo? Pasó con Bolsonaro, con Donald Trump, está pasando aquí en Italia. Sí, pero Bolsonaro y Donald Trump España salieron. Sí. O sea, los derrotó Lula, que venía de la cárcel, a Bolsonaro. Y a Trump, Biden, ¿verdad? Y ahorita Lula, no sé que si cada vez es menos Lula. Trump. ¿Cómo? Lula, que cada vez es menos Lula, ¿verdad? Sí, también. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Una experiencia. Bueno, agradecerles a todos los que nos están escuchando a través del podcast de La Minuta. Tenemos como invitado especial a Benjamín Cuellar, especialista en temas sobre derechos humanos del Salvador. Y estamos analizando también lo que es la parte de la reforma constitucional en El Salvador. Gracias. Estamos ahora, voy a aprovechar que se nos han unido Uruguay, Irlanda y quiero ver Argentina, Estados Unidos, Alemania, España, Bélgica, Colombia, República Dominicana, El Salvador, obviamente. Gracias a todos los que nos dan la oportunidad de podernos escuchar a través de las plataformas de audio. Y comentaros que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de nuestras redes sociales. Además, todos los viernes aquí en La Minuta. Andrés, si quieres, vamos cambiando el tema sobre los derechos humanos. Creo que es muy importante el tema. Andrés. Sí, ahora, algunos plantean, Benjamín, que tenemos que replantearnos cuál es el concepto de derechos humanos. Algunos dicen, porque lo voy a poner así, en blanco y negro, lo que se comenta, al menos lo que escuchamos, pues, y aprovechamos de que usted está aquí para que nos ayude a aclarar estos conceptos. Dicen, por ejemplo, si los pandilleros son criminales, ¿por qué se tienen que tratar como personas y por qué se tienen que respetarles sus derechos? No, solo como una premisa, ¿no? Claro, hay cosas que a mí no me cuadran. Por ejemplo, en este régimen de excepción en El Salvador, ok, que a los pandilleros no los pueden visitar sus familiares. No, pero eso es de antes del régimen de excepción. Pero quiero complementar esto. Pero a los detenidos por delincuencia común, por otro tipo de cosas, también no lo pueden visitar los familiares. Tampoco. Pero hacia eso me parece bastante ilógico. Pues sí, pero es mire, yo creo que la situación se debería resumir así. Bukele está mandando mensajes y creando un ambiente habilitante para la violencia por venir. La violencia por venir que tiene su razón de ser en el hambre. O sea, la gente cuando ya esté con el agua hasta el cuello, no la van a engañar con, o sea, no se va a tragar, ¿verdad? Lo que necesita tragar es comida, no tragarse mensajes de luces y cosas de esas. Entonces, en el caso de los penales que le estaba mencionando usted, mire, usted ve cómo están en el Secot los presos. Ahí no mira ningún, o sea, son flacos algunos. Hay pocas imágenes, ¿no? Han dejado entrar periodistas hace poco y es un influencer, no sé cómo les dicen ahora, mexicano y no sé quién, y esos han entrado y un medio colombiano también. Entonces, o sea, usted se da cuenta que ahí no ve nadie enclenque, ¿verdad? Así en los huesos. En los huesos, sí. Son flacos algunos porque así es su constitución física, pero hay otros gordos también. Pero no están desnutridos. ¿Por qué no llevan los periodistas allá a Mariona o a Izalco o a los otros penales? Porque ahí están los que han agarrado en el régimen de excepción. Miren, sí, solo haciendo un cálculo. O sea, la capacidad instalada de El Salvador penitenciaria antes de la creación del SECOT llegaba, creo que no pasaba de 40,000, 30,000, entre 30,000 y 40,000 andaba.
personas privadas de libertad. Habían, quiero ver, no, perdón, no pasa, era alrededor de 30,000 y habían 36,000. Perdón, ¿Estaban entre hacinados? 36,000 y 40,000. Sí, estaban hacinados. Entonces, crearon el SECOT, ¿verdad? Construyeron el SECOT rápidamente. ¿Qué universidades? ¿Qué No, el SECOT, eso fue hecho a toda velocidad. ¿Sí? ¿Con qué sabe? ¿Quién sabe con cuánta corrupción también? Pero ahí usted no va a ver a nadie, les decía ya, en los huesos. Pero vaya a los otros penales. Ahí es donde está la gente que han capturado en el régimen de excepción. ¿Y por qué menciono esto? Porque si antes habían 40,000 y en el SECOT la capacidad instalada es de 40,000 y solo han llevado 20,000, que son los que pueden llevar, porque ese es un teatro. O sea, todos tatuados, ¿verdad? Todos semidesnudos, pero todos son condenados ya desde antes por mareros. ¿Sí? Nos está diciendo de que la gente que está en SECOT no es gente que ha agarrado con el régimen de excepción. No, por favor. Mm. Y entonces... Eso es interesante porque a nivel internacional esa es la perspectiva que se maneja, de que se construyó claro. una gran cárcel para llevar a todas las Sí, personas ahí que está. se Ajá. capturaban en No. esta cuestión de... Pero no es así. Solo hagamos números, volémosle pluma, como dice la gente, hagamos números. O sea, Vaya. han capturado alrededor de 80,000 con el régimen de excepción, ¿sí? Y ahí solo hay 20,000. Ni siquiera los 40,000 que son el número, la cantidad habilitada para la capacidad instalada del SECOT. Ni siquiera eso, por lo menos no le han hecho publicidad. Pero aunque estuviera lleno con 40,000, ¿sí? O sea, los 80,000, antes habían como 40,000. Los 80,000 que han capturado, ¿verdad? Están en los otros penales. Y por eso han llevado periodistas para que declaren los que están ahí. Hay algunos que han dicho que están agradecidos con Bukele, que están bien ahí. ¿Sí? ¿En el SECOT se refiere? Sí. No, en lo otro, ahí está muriendo gente. El Socorro Jurídico Humanitario acaba de presentar un informe sobre el régimen de excepción, los 2 años de régimen de excepción, y reporta 241 muertes dentro de los penales durante el régimen de excepción. Esa es la siguiente pregunta que obviamente está relacionada con esto. Es, obviamente, las personas que de alguna manera son errores de este sistema que han estado en la cárcel, que han sido encarcelados, pero que no son Bueno, el de los derechos humanos ha dicho de que no le resulta que sea cierto ese dato. Dígame. ¿Cuál? El colombiano. Sí, el comisionado presidencial de derechos humanos, el colombiano. Sí, pero él dice que no es cierto porque no hay denuncias, ¿sí? En la fiscalía. Sí, pero la fiscalía tiene que investigar de oficio. Y la gente tiene terror. Miren, si cómo han desalojado los centros, el centro histórico y otros centros de las ciudades del país, o sea, amenazándolos con el régimen de excepción. O sea, si el régimen de excepción no tendría razón de ser, si es cierto que él ya le ganaron la guerra a las maras, pero no, aparecen 2 mareros, entre comillas, no se sabe si eran o no, en Chalatenango se comete un asesinato y meten los 5,000. ¿Y qué mensaje creen ustedes que le mandan a la población? Terror. Y si hay instituciones que las tiene controladas todas, que sabe que no le va a funcionar de nada poner la denuncia, que al contrario, está pasando lo mismo que pasaba antes en El Salvador. Yo siempre he sostenido eso. Cuando hablan de 75,000 muertos en El Salvador durante la guerra y antes de la guerra, cuando hablan de 8,000 desaparecidos, yo les digo, miren, esos son números míticos, ¿sí? Míticos porque la gente que era víctima de atropellos, de graves violaciones de derechos humanos, en su mayoría vivían en el campo, ¿sí? Entonces no sabían que existía un socorro jurídico cristiano, una oficina de tutela legal del arzobispado, una comisión de derechos humanos de El Salvador, etc. Entonces, y si sabían, no tenían el recurso, el dinero para viajar a San Salvador. Y si sabían y tenían el recurso, el dinero para viajar a San Salvador, tenían miedo
de convertirse en otro número más de la lista al regresar, por haber ido a denunciar. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso digo, yo voy a insistir, El Salvador da vueltas, la nueva historia del Salvador da vueltas en el mismo lugar, y quien no conoce esa historia se puede equivocar. No lo digo que lo haga de mala fe, pero se puede equivocar porque no conoce la historia. Bien, entonces, los conceptos de derecho humano tendrían que aplicarse así como nosotros los conocemos. Los reos también tienen derechos, independientemente. Pierden algunos. Por ejemplo, el derecho al voto lo pierden. Derecho político, ¿sí? No, el derecho político lo pierden. El voto creo que no. Son otros derechos políticos los que pierden. Ah, sí. Bueno, tenemos que investigar esta parte. Otros derechos políticos. A ver, sí, para ser candidato, obviamente, para postularse. ¿No? Ok. Pero entonces, ¿cómo queda la gente? Porque está saliendo un montón de gente libre, ¿no? Que no, pues sí que se le ha comprobado que no es pandillera. Andrés, Eric, sí, creo que esto va relacionado con la pregunta que vas a hacer, me imagino. Y es que tiene la capacidad el sistema judicial, por ejemplo, de todas estas personas que han sido capturadas, de poderles, obviamente, si los han encontrado infragantis, es más efectivo, ¿no? Es más rápido, pero hay casos de que solo por tener algún tatuaje, alguna relación, pueden ser juzgados, y si el sistema tiene esa capacidad de poder resolverlo en cierto tiempo, digámoslo así, pronto, porque obviamente hay muchas personas que no tendrían nada que ver con las pandillas, pero han sido capturadas por supuesto delito, ¿no? Pertenecer a una pandilla. Benjamín, ¿cómo ve esa situación usted? Mire, su reflexión y pregunta me remonta a la época de la ley mano dura, ¿sí? El plan mano dura y la ley antimaras de Francisco Flores, ¿sí? Ahí agarraron gente tatuada, artistas, rockeros, tatuados, ¿sí? Y habían jueces independientes que decidieron no aplicar la ley antimaras. Había incipiente, si quiere, pero una separación de poderes, ¿verdad? Que empezaba a gatear, si quiere. Pero los jueces valientes se le opusieron y dijeron, esa ley no la aplicamos porque viola la Constitución. Y esa potestad la tienen los jueces, ¿verdad? Y la gente protestaba, y la ley antimaras la declararon inconstitucional, ¿verdad? Presentamos una demanda de inconstitucionalidad y la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. O sea, había una incipiente democracia, ¿verdad? Con todos los errores que les conté de 1993, esos tres grandes disparos al corazón de los acuerdos, ¿verdad? Que tenían que ver con la impunidad, con el uso de la Fuerza Armada para tareas de seguridad pública y con la concertación económica y social, pero con todo y eso costó ir avanzando. Ahora hay que verlo en perspectiva. ¿Qué fue lo primero que hizo después de cuando no tenía el control de la Asamblea Legislativa? ¿Qué fue lo que hizo? Irse a meter con soldados y policías, ¿sí? Para imponer sus deseos, ¿verdad? Sus dictados. Bueno, pero cuando tuvo el control de la Asamblea Legislativa, ¿qué fue lo primero que hizo? El primer día, destituir al fiscal y destituir a los magistrados de la Sala del Constitucional, porque esos iban a ser los que, después de venir avanzando un poco, en esa democratización y en ese funcionamiento de las instituciones, con información pública, con rendición de cuentas, con separación de poderes, insisto, incipiente, débil, pues sí, pero algo se había avanzado. Le pegó una patada en los talones. Puede decirlo, este programa es para mayores de 18 años. Sí. No, pero es que en realidad la botó, no la dejó doliendo. O sea, cuando cayó le dolió el culo. Pero ha desmontado todo. Entonces, tenemos que hablar en perspectiva. Esto viene, la gente dice que es un improvisado. No, señores. No. Y eso es lo que le iba a preguntar, Benjamín. ¿Usted cree que la cabeza de todo esto es Nayib Bukele? ¿Hay algo más atrás de esto? Quiero decir, o sea... Es una combinación. Yo creo que es una combinación.
Que ese es, o sea, obviamente él es la cara de este poder que existe ahora mismo. Sí, ¿Quiénes son los que sí. manejan esto? ¿Quiénes están? ¿Está peleado con la oligarquía, con los grupos oligárquicos? No. Y mientras ellos estén tranquilos, lo van a apoyar, van a ser parte de todo esto. ¿Sí? ¿Está peleado con la Fuerza Armada? No, tampoco. Y mientras esté dándole privilegios a la oficialidad, a sus altos mandos, no va a pasar nada. ¿Verdad? A menos que ya la tropa se harte. O sea, veámoslo en perspectiva, para atrás y para adelante. ¿Verdad? Pero yo pienso de que la tropa se encuentra bien, porque él los está tratando bien, al parecer, a la policía y al ejército. Y mientras tenga estos dos poderes permanentes armados, que estén a favor del gobierno, no hay ningún riesgo, ningún peligro para los planes que tiene el gobierno. Yo pienso que no está improvisando, yo pienso que la élite que está gobernando tiene un proyecto bien preciso, bien claro, y son estratégicos, son totalmente estratégicos. Van un paso, 2 pasos, 3 pasos, pero todo responde a una calendarización también. Bueno, usted planteaba, va bien rápido, estamos viendo los cambios bien rápido. La plana va más rápida hoy, ¿no? Como dijo Benjamín, es todo calcado, pero va, esto como que se había hecho antes algún tipo de pilotos, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua, pero hoy esto está espuma de cerveza, Benjamín. Va Sí, creciendo. pero son diferentes historias, también las de Nicaragua y las de El Salvador, en dos cuestiones fundamentales. O sea, la lucha de el pueblo nicaragüense contra la dictadura, contra la dinastía somocista, ¿verdad? Fue algo insurreccional. Como ocurrió aquí en El Salvador en 1932 o en 1833, ya los mencionaba. Las condiciones de Nicaragua, ¿verdad? Son diferentes a las de El Salvador. El Salvador es una cosita así, en territorio y en recursos, ¿sí? Y Nicaragua tiene un territorio a la par del Salvador grande y con recursos. Eso es verdad. ¿Verdad? Entonces, ahí son otros factores. El Frente Sandinista, cuando triunfó la insurrección en julio de 1979, una de las cosas que hizo fue un poco como Cuba, con los comités sandinistas, ¿verdad? En la base. Entonces, tuvo trabajo organizativo. Aquí debemos de aprender de las lecciones de la historia de El Salvador. Entonces, con Hernández Martínez toda la gente decía, no, es imposible, no se puede, va a estar eternamente. No, tuvo que renunciar, ¿verdad? Tuvo que renunciar con una huelga de brazos caídos. Correcto. Y después la dictadura, pero eso le salió adelante los dueños del país, porque detrás de todo esto están los dueños del país. Los dueños del país. La oligarquía. Sí, no han tenido problemas ni con Arena, ni con el Frente, ni con Bukele. Entonces, ¿sí? No, termine, es que hablando de historia le quiero... No. Hay una pregunta también. Entonces, pero también hay que aprender de la otra historia, la de la rebeldía, ¿verdad? O sea, ya hablé de esos dos intentos insurreccionales mal armados o armados de hambre, ¿verdad? Pero hay gente que dice de valor, no de hambre. Pero además está la historia de la dictadura de Martínez. Pero, Benjamín, antes de la pregunta de Eric, pero yo no veo en la actualidad ningún movimiento organizado. Por eso voy a terminar. Pues sí, entonces, después vino la insurrección en las urnas, 72 y 77, pero le robaron también la cuestión. O sea, así era derrota tras derrota. Sí. Pero después ya, hace 54 años, el 1 de abril de 1970, se acaban de cumplir 54 años, se sembró una semilla, que fue el surgimiento de las Fuerzas Populares de Liberación, que hizo un trabajo de base de 5 años,
y nació el Bloque Popular Revolucionario. En julio-agosto de 1975 se juntaron 4 cosas que para mí tienen que considerarse en esa lectura de la historia salvadoreña. O sea, después de todo el fraude electoral y las insurrecciones aplastadas, ¿verdad?, de la dictadura de Martínez, en julio de 1975 hubo concurso de Miss Universo en El Salvador. ¿Sí? O sea, el show, ¿verdad? El show. Yo no digo circo, ¿no? el circo es una No queda nada, empresa ¿no? donde, Se queda donde pequeño. trabajan artistas profesionales de respeto. Yo no les digo ni payasos ni circo. Eso es de respeto, ¿verdad? Hay que tener capacidad para hacer esas cosas. Pero bueno, el show de Miss Universo, Molina coronando a la ganadora del concurso. Eso fue el 19 de julio. 11 días después, la masacre del 30 de julio de 1975, de estudiantes de la UBS y pueblo que los acompañaba. Entonces ahí tenemos de parte del régimen 2 cosas. 1, show, y 2, represión. Veamos del otro lado. Veamos del otro lado. Días después, bueno, al día siguiente, después de la masacre del 30 de julio, se toma la catedral. O sea, organizaciones se toman la catedral y se anuncia el nacimiento del Bloque Popular Revolucionario, la organización más grande y más combativa de este país, ¿verdad? De masas, que terminó cuando se construyó la Coordinadora Revolucionaria de Masas y que se presentó en sociedad en aquella gran manifestación del 22 de enero de 1980. O sea, habían más de 300,000 gente en la calle cuando sabíamos que represión iba a haber, y la hubo, pero la gente salía a la calle. Entonces, organización popular del otro lado, y nació el Socorro Jurídico Cristiano en agosto de 1975, defensa de derechos humanos. Entonces, el régimen tiene la represión, el show, ¿verdad? Y la represión. Pero en la actualidad hay represión. Sí, claro que sí. ¿Y qué es lo de Alejandro Mason? ¿Verdad? Sí, fue al interno, ¿verdad? Porque era uno de ellos. Sí, pero también en los penales está muriendo gente y eso es producto de la represión. Vale, ¿No han visto en el centro de San Salvador cómo tratan a los vendedores? Esas son formas de represión, ¿verdad? Solo que ahí, si no han visto ustedes eso, en una red social apareció ahí que ya le habían arrebatado un carro, un carretón, no sé de qué, de fruta. Lo vi. Y la gente no dejó que lo hicieran. O sea, la gente se levantó y se los opuso. Igual que con estas estatuas que se ponen en el Teatro Nacional, que son estatuas humanas. Los quisieron desalojar y la gente no dejó. Entonces, el gobierno tiene ahorita represión. Todas son formas de represión. Los desalojos, amenazando con el régimen de excepción. Entonces, tiene show y represión. Entonces, falta del lado del pueblo una buena organización que no cometa los errores del pasado, ¿verdad? Y una buena defensa de los derechos humanos, que se coloque, que sea como debe ser. O sea, los organismos de derechos humanos son los protagonistas. No, antes eran las víctimas. El socorro jurídico era herramienta, instrumento en favor de las víctimas. ¿Para qué? Para su defensa, la defensa de sus derechos. Pero las víctimas eran protagonistas. ¿Se acuerdan de las madres que andaban buscando a sus hijos con pañuelos blancos y todo? ¿Sí? Como las de Argentina. Vale, Benjamín, que tenemos bueno, Eric, y después tengo otra. Vale, hablando de historia y de víctimas, a través del informativo salvadoreño en Milán, nos hacen el siguiente comentario y pregunta: ¿el caso de Katia Miranda seguirá en la impunidad después de 25 años? Pregunta. ¿Se ha pronunciado el gobierno o la fiscalía? Ayer cumplió 25 años, ¿verdad? Del asesinato y la violación, de la violación y el asesinato, perdón, de Katia Miranda, meses después, porque a la mamá Gilda María Jiménez la sacaron del país. O sea, querían que quedara en la impunidad. A mí me buscó en un evento, en un hotel, ya él todavía era director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el Godofredo Miranda, que era su comisionado, ¿verdad? Yo lo conocía ya habíamos trabajado algunos secuestros, porque él estuvo trabajando el tema de secuestros, y al IDUCA lo buscaban, ¿verdad? A nosotros ahí parecíamos la oficina para todo de Aniceto, por Sisoca, ¿verdad? Y entonces
Pero ese es indicador de que había confianza de parte de la gente. Pero entonces me buscó Godofredo Miranda, antes que me buscara, Gilda María Jiménez, la mamá de Katia, me buscó ya matando su chucho a tiempo. O sea, ya preparando el terreno para decir, bueno, yo no, ya hablé con Benjamín Cuellar, que no sé qué, Benjamín Cuellar reconoce que yo no tuve participación, cosa que no era cierto. No lo dijo, pero yo creo que eso estaba haciendo. Entonces, ahorita precisamente con ustedes me llamó Gilda María Jiménez, que ayer estuvo en dos misas, una en la mañana y otra en la noche, en el Sagrado Corazón, que era el colegio donde estudiaba la niña, y otra en la colonia Costa Rica, que era donde vivían. Entonces tengo que reunirme con ella, porque el caso ya está a punto de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ese caso lo trabajé en el IDUCA, bueno, con el equipo del IDUCA, pero desde esa concepción, o sea, la protagonista era ella. O sea, si a mí me dicen caso Katia Miranda y Benjamín Cuellar, o sea, si le dicen a la gente, poca gente va a recordar que el IDUCA estuvo metido en eso. De quien se van a acordar es de la mamá, ¿sí? La víctima demandante, por eso vidas, víctimas demandantes. Ahora ya no estoy en el IDUCA, pero soy familiar de una desaparecida de mi prima y de su papá y de la empleada de su papá que tenía 2 meses de haber llegado a trabajar. O sea, en 1992 los desaparecieron y ese caso ya lo llevamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, este caso va para allá. ¿Para qué? Para meterle presión. Ganar los casos afuera no significa ganarlos adentro. Eso sirve de presión para que aquí adentro tengamos herramientas para, porque la Corte Interamericana, cuando dicte sentencia en su momento, una de las principales fallos, unas principales, bueno, en la sentencia, una de las principales cosas que la Corte Interamericana determina es que se investigue el caso, que no aleguen que ya prescribió, que no sé qué, entonces que investiguen y que castiguen a los responsables y que le reparen el daño a las víctimas. Entonces, ahí vamos con el caso Katia Miranda. Muy bien, ya vamos cerrando el podcast, faltan pocos minutos, Eric. Yo quería hacer la última provocación de mi parte, te dejo a vos el cierre. Benjamín, ok, nos ha descrito en pocos minutos los ciclos de la historia de lucha de El Salvador en diferentes circunstancias, pero en la actualidad, bueno, por una parte, yo no veo partidos políticos electorales que puedan representar a esas aspiraciones de la mayoría del pueblo. Además, los veo diezmados, casi desaparecidos, y algunas veces con justa razón, ¿no? Por otro lado, no veo organizaciones no electorales, movimientos sociales, movimientos populares, que reúna esas 300,000 personas que una vez se concentraron en el centro de San Salvador. A lo mejor existen embriones de gente que está trabajando, gente de base, que está creando raíces, pero no, explíquenos usted. Yo no observo una movilización de masas como en esos gloriosos años de las luchas políticas en Salvador. Y voy a agregar algo en esto. La parte nueva de la sociedad que ha cambiado la sociedad, por decir algo. Todos los jóvenes, pues estamos en otras cosas, pendientes de, qué sé yo, algo distinto. No en otras cosas. En una realidad de país, una realidad de sociedad, una realidad de familia, Benjamín. Esto hay que agregarlo también. Hay que metámoslo en la ensalada. Los jóvenes de hoy no tienen la misma mentalidad de antes. Dividámoslo en 2 partes. Okay. No se ve. Qué bueno que no se ven partidos políticos porque están desprestigiados todos. Exacto. Sí. Qué bueno. O sea, y comenzaron mal desde que firmaron el acuerdo, los acuerdos de paz, ¿verdad? Y el acuerdo de Chapultepec. Los acuerdos no fueron ni farsa ni fueron malos. Para mí deberían de tenerse como lecturas o documentos de estudio en las escuelas, cosa que no va a ocurrir, pero entonces hay que ver cómo se hace. Y esa es la segunda parte de la Quizás son falsamente llamados acuerdos de paz, ¿verdad? Porque la paz no se firma. No, por eso. Pero se le dice acuerdos de paz porque era acabar con la guerra. Miren, los acuerdos la gente no conoce, ¿verdad? Ese es otro problema también.
El principal Otro tema. acuerdo fue el de Ginebra, que se firmó el 4 de abril de 1990. Ayer se cumplieron, ¿qué? 30 y qué, 30, sí, 34 años de la firma del... Y ese tenía el diagnóstico de las enfermedades del Salvador, de las enfermedades del Salvador. Entonces el proceso para la pacificación tenía que buscar, 1, terminar la guerra por la vía política lo más pronto posible. 2, democratizar el país. 3, respeto irrestricto a los derechos humanos. Y 4, la reunificación de la sociedad salvadoreña. Yo no sé qué iban a reunificar porque nunca ha estado unida esta sociedad. Pero bueno, hay que ponerle el prefijo re entre paréntesis. Pero Es otro tema, porque algunos, por ejemplo, adoran a Don Wilson y otros a Monseñor Romero. Pero ajá, bueno. va. Pero entonces, el de Chapultepec, que es el que la gente menciona siempre, y dice los acuerdos de paz, pero se refiere al de Chapultepec, Ujú. que se firmó el 16 de enero de 1992, esa era la lista de medicinas para tratar la enfermedad, las enfermedades, esas enfermedades. Entonces, que desaparecieran los cuerpos de seguridad antiguos, no, sí, la receta y las medicinas. Sin tocar el modelo económico. Sin tocar el modelo económico, que ese era un problema, esa era parte de la enfermedad y no lo tocaron, ¿verdad? Y yo no digo que por acuerdos iba la No, oligarquía no, iba a redondear a obviamente. todo, pero había que poner, entonces, por eso menciono yo siempre el Foro de Concertación Económica y Social, porque era un primer paso para democratizar la economía, ¿verdad? Entonces, ejemplo, desmontar los cuerpos de seguridad y crear una Policía Nacional Civil, crear una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, etc. Yo les puedo dar la lista larga, ¿verdad? Pero todo eso, Bukele, por eso dice que son una farsa, para que la gente no diga, pero nos desmontó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sí, Es sí, que sí, yo pienso que él plantea de que inicia un nuevo calendario, que estamos en el año 0. Ajá. Todo nuevo. Y que, No, todo nuevo. es que la historia de El Salvador empieza, según Bukele, ¿verdad? Según el Mesías, ¿verdad? Del 2019 en adelante, ¿verdad? Cuando llega a la No presidencia. hay historia. No, antes no hay historia. La historia comienza con él. Entonces, ¿qué hacer? ¿Verdad? Porque los jóvenes andan dundeando en otras cosas, ¿sí? Eso. Díganme ustedes. O sea, ¿cuál es la receta que ustedes como jóvenes se imaginarían para, bueno, uno no tan joven? Eric está joven, yo no. Sí. Estamos en la misma edad. No. Eric está Eric está joven. joven. Sí. Yo ya voy Eric a cumplir piensa 68. a Eric, por ejemplo, le gusta jugar en la Play, ¿Qué va? le gustan otras cosas. 40 A y esa pico edad, años. yo jugaba fútbol en el PAS. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 45 años. Ah, no, hombre, traga años. No, está viejo, dice. Sí, ya está viejo también, que no jodas. No, Pero entonces vaya, el desafío es, ¿verdad? Veamos qué dicen los jóvenes. Interpretemos qué es lo que quieren, ¿verdad? Porque por mucho que estén en la cosa esa, están comiendo. Sí, mierda. Están comiendo mierda, ¿sí? O sea, interpretemos. Miren, yo les pongo un ejemplo y con esto, porque me dicen que ya va a terminar. Yo trabajé en la Unión de Pobladores de Tuburios. Yo era colaborador de la UPT, ¿verdad? Que fue parte del Bloque Popular Revolucionario. O sea, yo en 1974 allá andaba en la fosa, en la Tutunichapa, etc. ¿Qué edad tenía Benjamín? Yo tenía 75 yo empecé como a los 15 años, ¿verdad? A los 15 años, Rutilio Grande. A los 15 años comenzó a ser revoltoso. Sí, a los 15 años, Rutilio Grande, ¿verdad? El jesuita, que estuvo un año ahí escolar, lectivo, como prefecto de disciplina del Externado de San José, de secundaria del Externado de San José. Entonces yo estaba en cuarto curso, tenía 15 años y era asiduo, seguido me llamaba, me mandaban a la oficina de él. Pero Rutilio Grande le valía, si eran los niños bien del Salvador, los riquitos del Salvador, los que estábamos ahí. Entonces, Rutilio Grande se hacía el maje. Pero un día me mandó a llamar y llegué y le dije, imagínense un bicho de 15 años con un hombre de 45 años tenía más o menos. Pero además era canoso, entonces todavía daba más más viejo.
La apariencia es mayor. y más respeto. Y Sí. entonces me dice, yo le dije, padre, dice, ahora no he hecho nada. No me castigue, le digo. Sí, no, ¿por qué me llaman? Entonces me dijo, sentate. Me dijeron que vos te vas a echar el discurso del Día de la Independencia. Eso fue en agosto de 1971. Yo tenía 15 años. Entonces sí le dije, ¿y de qué vas a hablar? Entonces, como yo ya iba con otro jesuita español y mi hermano mayor, que fue fundador del Socorro Jurídico Cristiano, por eso me puedo en la historia de los derechos humanos de este país desde ese tiempo, con Segundo Montes como rector del Externado de San José. Yo llegué después a sustituir a Segundo Montes en la dirección del IDUCA, ¿verdad? Que lo fundó Segundo Montes. Entonces, me dijo, ¿y de qué vas a hablar? O sea, hablar frente a padres de familia donde estaban ahí los 15 años. oligarcas. Los oligarcas. Era más que el Liceo Salvadoreño, que eran los dos colegios. Frente a profesores conservadores, ¿verdad? Entonces, frente a mis compañeros que eran gente, o sea, mi papá tenía comodidades, pero era abogado y todo eso. Pero ahí estaban, yo me codeaba con los grandes, hijos de la grande familia. Entonces le dije, bueno, como yo he oído de la zona marginal, le dije, bueno, de la pobreza, de la injusticia. Se le alumbraron los ojitos de Rutilio Grande. Le gustó. ¿Querés que te ayude? ¿Querés que te ayude? Sí, le dije todo. Que me ayudara. Va, lee texto, me dijo. Y me entrega los documentos de la Conferencia Episcopal de Medellín en 1968 en Colombia, Yo donde pensé que el manifiesto le había la dado. Iglesia Latinoamericana aplica el Concilio Vaticano II, impulsado por Juan XXIII y terminado por Pablo VI, en América Latina, en la región. O sea, era revolucionario eso. Ahí se hablaban de comunidades eclesiales de base, Sí, un desorden. de milicia, de todo. Entonces me eché el discurso y ya para el discurso de bachiller ya no, ¿qué me iban a andar diciendo? Además yo era de los que no compraban anillo, eres un símbolo de rebeldía, porque había que comprar un anillo caro. Benjamín. Pero solo el ejemplo que quería poner, Sí. ¿me da chance de decir? Sí, hombre, por favor. Dele. Entonces yo iba a los tugurios. Entonces, desde la UPT, nosotros queríamos organizar a la gente y ahí estábamos de necios con que el capital de Carlos Marx, ¿verdad? Que el ultraizquierdismo, la enfermedad infantil de Lenin, el libro rojo de Mao Zedong. O sea, con eso, ¿qué nos iba a hacer caso la gente? Entonces, yo dije, mejor. A mí alguien me habló del método Freire para alfabetizar, pero eso era en mi campo. Entonces yo dije, apliquémoslo acá. Entonces ahí empezamos a buscar gente y a aparecer señoras que querían aprender a leer y a escribir. Pero todavía eso tardaba. La casa comunal, la gente le valía riata. El adoquinado de la fosa le valía riata. La cantarea, hay que háganla, pero yo no me meto, ¿verdad? Eran tiempos de represión también. Y hasta que un día, ya les conté que yo jugaba fútbol, yo jugué en el FAS, y en el 11 Lobos y en la U. Yo fui campeón con el FAS en 1977, revisen ahí con Muy bien. Excelente dato. No tienes que hablar más del FAS, Eric. No. Y me, platicando con otra gente, así todos, dije, mira, aquí lo que hay que hacer es un campeonato de fútbol, ¿verdad? O sea, porque la organización municipal de comunidades marginales, ONCOM, que estaba en manos de la alcaldía, estaba en manos de la democracia cristiana, tenía su torneo. Entonces, ¿cómo le podíamos competir a eso? Consiguiendo las mejores canchas, que eran las del Externado de San José. Y para eso tuvimos que pelearnos con el director del Externado de San José, que era Salvador Samayoa, ¿verdad? Contratar los peores árbitros, los más baratos, ¿verdad? No exigir uniformes chivos, ¿verdad? Bonitos, ¿verdad? Que si la gente tenía una camiseta, la tenían y le ponían con yeso el número. Las madrinas, pues sí, que no llevaran estreno de vestido ni ramo de rosas caros, con que agarraran ahí con lo más básico, Sí. Entonces ahí empezó a juntarse la gente en los partidos de fútbol y a empezar a leer y a platicar y a discutir, y ahí fuimos aprovechando. Después armamos un torneo de softball con las hipotas. No había fútbol femenino todavía, por lo menos no estaba extendido. Entonces, así fue que la UPT, la Unión de Pobladores de Tugurios, creció, ¿verdad? Y luchó en las calles, se dio riata, porque eso sí, eran buenos para darse riata en la calle.
Así que hay Muy que bien. imaginar cosas, no hay que cuadrarse, no hay Eso- que ser cuadrados. Ahí está Benjamín. Creo que tenemos para otro podcast con Benjamín aquí Sí, y pienso muchos de que más, sí. para hablar muchos más. Agradecerte, Benjamín, por haber estado con nosotros. Lastimosamente el tiempo se nos va volando. La conversación ha estado fenomenal, estupendo. ¿Qué más? Gracias por haber aceptado, Benjamín, estar en la minuta. Ujú. ¿Se retiró Janet? Sí, Sí, creo que esperamos tenerla. Tenía clase. tenía Ah, bueno. clases. Así es Ah, que bueno. sí, Ujú. bueno, también podemos acordar tal vez para un programa Ah, futuro. Vamos cuando quiera. cerrando, Jandres. Vamos cerrando porque me gustaría que lo invitáramos de nuevo, Eric, a Benjamín, porque hay algunas cosas pendientes, no me han quedado claros algunos conceptos sobre el régimen. Me gustaría que él se tomara posición, si es social cristiano, socialdemócrata, socialista, de la teología de la liberación. Nos lo dice después, Benjamín, en el próximo podcast. Ahí le dejamos la provocación. Eso, Romer- Muchas gracias por estar con nosotros. Romerista. romerista. Nos tiene que explicar qué ¿Qué significa romerista? ser romerista en los tiempos actuales. Sí, Pero sí. lo vamos a invitar al próximo podcast. Muchas gracias. Muchas Nada. gracias a la gente que nos sigue en el podcast. Eso Bueno, es, muchas a la gracias orden. a todos que escucharon a través de, bueno, que van a escuchar este podcast de la minuta a través de todas las aplicaciones de audio y obviamente va a estar en las redes sociales. Muchas gracias, el saludo hasta El Salvador, Benjamín, y nos vemos hasta la próxima en una nueva edición de Minuta. La minuta. Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com.